Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos, señor gobernador del Estado de Tabasco, señores secretarios, señor subsecretario, y también saludo al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, desde aquí. Bueno, en primer lugar, señor presidente, yo quiero agradecerle el alto honor que me hace al recibirme aquí en su estado natal, tras mi retorno de Lima, Perú, luego de que fuera declarado persona non grata y señalado un plazo de 72 horas para abandonar el país. También agradezco las generosas palabras que ha tenido para conmigo, las cuales tomo con toda humildad y en nombre del equipo de la embajada. Señor presidente y compañeros, los retos que ha tenido que enfrentar la Embajada de México en Perú en los últimos 16 días no han sido fáciles, pero creo que conforme a las instrucciones que nos dio el presidente de la República y el secretario de Relaciones Exteriores, hemos podido cumplir los objetivos principales, y estos han sido tres sobre los cuales les quiero dar cuenta. En primer lugar, y de manera prioritaria, pues ha sido, por supuesto, velar por la seguridad y el bienestar de todas las personas mexicanas en el Perú, luego de los acontecimientos, de los desarrollos políticos que se desataron en el país a partir del 7 de diciembre. Desde ese mismo día, todo el equipo de la embajada estuvo muy pendiente de la comunidad mexicana en Perú, en todas las ciudades del Perú, tanto de turistas como de personas que son residentes temporales o permanentes en el país. Habilitamos un registro, en un primer momento habilitamos un registro para tener conocimiento sobre cuántas eran las personas mexicanas que estaban en el país, cuál era su situación, su localización y cuáles eran sus necesidades. En ese registro llegamos a tener a más de 500 personas mexicanas registradas, y más del 50%, más de la mitad, se encontraban en la zona de Cusco, pues evidentemente como lo ha reportado el canciller, por ser uno de los principales destinos turísticos del Perú. Así que bueno, conforme a los protocolos que se tienen en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en las representaciones en el exterior, procedimos a entrar en contacto con todas las personas que se habían visto afectadas por el cierre de aeropuertos, como sucedió en la ciudad de Cusco y en otras ciudades turísticas, por bloqueos carreteros. Más de 63 carreteras fueron bloqueadas en el país, o por suspensión de vuelos. Si bien algunos aeropuertos permanecían abiertos, se suspendían vuelos o se reducían frecuencias. Entramos en contacto con todas y cada una de las personas que se registraron y pudimos asistirlas en función de las necesidades. Fuimos caso por caso analizando cuáles eran las necesidades y pudiendo responder a cada una, ¿no? Finalmente, el viernes, hace una semana, se abrió, después de 5 días, se abrió el aeropuerto de Cusco, así que pudimos ya llegar a Cusco, que era nuestra zona de principal atención, para brindar protección a las personas ahí. Pudimos entregar apoyos para aquellas personas que ya no tenían recursos y que pues necesitaban alimentos, necesitaban atención médica, necesitaban medicinas, o bien habían perdido sus vuelos y no los habían podido reprogramar, y pudimos ayudarlos a regresar. Al día de hoy, nuestro cálculo, nuestra estimación es que ya más del 90% de este universo del cual les platicaba, de más de 500 personas, ha podido regresar a México, o bien se encuentra en Lima, próxima a regresar a México, o quedándose unos días más en condiciones de seguridad. Entonces, ese primer objetivo de estar cerca de nuestra comunidad, de protegerlos, de asistirlos, pudimos cumplirlo. El segundo objetivo de la embajada tras los sucesos del 7 de diciembre fue, por supuesto, honrar la larga tradición de asilo por parte de México, de asilo político para aquellas personas extranjeras que tengan temor por su vida, por su integridad física o por su libertad, ¿no? Una de las tradiciones pues más humanistas
más pacíficas, más nobles de la política exterior mexicana. Y así lo pudimos hacer. Como ustedes saben, el presidente Castillo solicitó asilo. Por supuesto que había la disposición de México de ofrecerlo, pero bueno, fue capturado previo a que pudiera llegar a los locales de la embajada, pero pudimos dar protección y resguardar a su familia, a la señora Lilia Paredes y a los dos hijos menores de la familia. Ellos ingresaron a la residencia oficial de México el jueves 8 de diciembre y desde entonces pues permanecieron con nosotros sanos y salvos y pudieron salir finalmente el 20 de diciembre pasado. Yo le quiero decir, señor presidente, yo soy nieto de refugiados a quienes México les dio una segunda oportunidad de vida, así que defender el derecho de toda persona de buscar y de recibir asilo para mí es una prioridad y así lo hicimos. Cumplimos con esa instrucción y con esa tarea, con ese objetivo. Y el tercer gran objetivo, la tercera gran labor que teníamos en la embajada era, por supuesto, pues mantenernos muy atentos al desarrollo de la situación política en el Perú. El poder mantener los canales de diálogo abiertos con todos los interlocutores, con todos los actores políticos, con personas de todos los sectores, de modo que tuviéramos información fidedigna, información confiable sobre el desarrollo de la situación política, ¿no? Información que por supuesto también analizábamos en la embajada y transmitíamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y en general al Gobierno de México. Esta fue una tarea que pues obviamente se daba momento a momento y que requería de muchas conversaciones, requería de verificación de, por ejemplo, cuáles eran los pasos que tenían que seguirse en tales procedimientos, en tales otros, ¿no? Yo estoy convencido, señor presidente, de que estos tres objetivos lo hicimos. Uno, primero, sabiendo que somos servidores públicos y que nos debemos a nuestros conciudadanos, que esa es la razón de ser de nuestra función. Dos, pues también honrando, insisto, esta tradición y este sentido humanista del Gobierno de México de proteger a personas que se encuentran en situaciones de riesgo y sobre todo sabiendo, señor presidente y colegas, que en una situación como la que atraviesa Perú, donde pues todo tiene un cariz político, es muy importante proteger a estas personas, ¿no? Y sobre todo cuando México considera como sagrado también el principio de presunción de inocencia, es decir, aquí nadie es culpable hasta que no se le demuestre ello, ¿no? Entonces hay que brindar esa protección. Y tres, señor presidente, logramos estos objetivos con la firme convicción y apostando siempre a la diplomacia y al diálogo como herramientas, como medios para manifestar las preocupaciones que tenemos, manifestarlas de manera respetuosa y sin intervenir en los asuntos internos, pero no dejar de manifestar preocupaciones legítimas que se tienen sobre una situación política como la que sucede en Perú y tratar de resolver aquellas diferencias que pueda haber, y eso es algo que siempre ha hecho en la Embajada de México en el Perú y por supuesto la Cancillería y el Gobierno de México. En cuanto a las preocupaciones, bueno, pues lo que nosotros es que confiamos que en el Perú, en efecto, se respeten y se observen todas las normas de derechos humanos internacionales y, por supuesto, conforme a la legislación peruana, que la actuación de todas las autoridades sea ajustada a estas normas y estos estándares de derechos humanos. Ahora pues ha habido, como ustedes saben, muchas manifestaciones y movilizaciones en las que puede haber en algunas situaciones pues violaciones a derechos humanos. No nos corresponde a nosotros determinarlo, corresponde a las propias autoridades, pero sí hay preocupación sobre ello. También hay, por supuesto, una preocupación legítima que compartimos muchos países sobre que todos los procesos
judiciales o de procuración de justicia y judiciales que se siguen en el Perú, se respete el debido proceso, se respeten todos los derechos procesales de las personas acusadas, de las personas imputadas, en particular, por supuesto, del presidente Castillo. Así que son todas estas situaciones a las que les hemos dado seguimiento, insisto, en el marco del derecho internacional. Lo hemos hecho en el marco de los principios rectores de la política exterior mexicana, es decir, la no intervención en los asuntos internos, el respeto y promoción de los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos. Lo hemos hecho en el marco de la legislación mexicana y de la legislación peruana, pero no podemos dejar de tener estas preocupaciones y dialogar con el gobierno peruano respecto de ellas. Yo creo que aquí hay que apostar al diálogo, ¿no? Para ello. Entonces, pues seguiremos muy pendientes de estas cuestiones, porque lo que no queremos es que haya violaciones a derechos humanos. Externaremos en la medida de lo posible eso al gobierno peruano. Ha habido algunos procesos en los cuales o ciertos actos, por ejemplo en el Congreso de la República, en los que pues podría haber dudas sobre si se siguieron los procedimientos que marcan las leyes, por ejemplo el retiro de la inmunidad de la que goza el presidente, los presidentes en el Perú, ¿no? Este es un procedimiento que se llama antejuicio, tiene que suceder un antejuicio para poderle retirar la inmunidad a los presidentes y entonces proceder a investigarlos y juzgarlos. Hay ciertas interrogantes sobre si esto se cumplió al pie de la letra, con lo cual, pues eso, nos mantenemos dando seguimiento, entendiendo los procedimientos y externando las preocupaciones cuando así sea necesario. Pues eso sería todo por mi parte. De nuevo, muchísimas gracias, presidente.